Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Andrés L. Mateo, un destacado intelectual, escritor, poeta y académico, pero ante todo un dominicano comprometido con el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Eduardo San Lobatón, quien quiere ser el próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, con el apoyo mayoritario del voto secreto de los PRMistas. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Precisamente la próxima semana es la Convención Nacional del Partido Revolucionario Moderno, donde todos los PRMistas van a poder aplicar con su voto secreto la voluntad de ellos y que no van a aceptar y no deben aceptar las imposiciones de los que quieren, primero dentro del PRM, que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía sean los presidentes y secretarios general del PRM. Nosotros aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, te hemos dicho en innumerables ocasiones que debes rechazar a Paliza y a Carolina porque están apoyados por empresarios que hacen negocio con el gobierno y por funcionarios corruptos del gobierno. ¿Cómo es posible que los PRMistas puedan escoger a dos empresarios y no a dos dirigentes que defiendan al pueblo dominicano haciendo oposición militante y no haciendo oposición tímida? Porque Paliza y Carolina representan, ¿a quiénes representan Paliza y Carolina? Nosotros decimos, como dicen muchos PRMistas, son comerciantes de la política. ¿Por qué son comerciantes de la política? Porque entienden que el poder económico que le apoya y que se ha visto ahora gastando tanto dinero para que los PRMistas, sus compañeros, voten por ello. Gracias a Dios que el voto es secreto. Y nosotros decimos, tomen el dinero y voten en contra de dos dirigentes nuevos que no están preparados para enfrentar al PLDismo gobernante, porque serán incapaces de atacar la mafia eléctrica, la mafia de los combustibles, la mafia de las importaciones, la mafia de la sobrevaluación de obra, la mafia del turismo, que dicen los propios empresarios que existen, entre otras mafias. Por eso nosotros creemos muy firmemente que el pueblo PRMista debe votar por dirigentes auténticos como Gianilda Vázquez, que quiere ser presidente, como Jesús Chu Vázquez, que quiere ser secretario general, pero también está Andrés Bautista, está Jesús Félix Iglesias, excelente candidato para presidente también. Y nosotros decimos, no vote por una imposición equivocada y antidemocrática. Y si te equivocas, estás cometiendo un grave error,
porque el Partido Revolucionario Moderno debe ser el partido de las esperanzas democráticas, el partido con líderes auténticos y opositores y no comerciantes de la política, como dicen muchos PRMistas. Por eso también nos dicen que Gianirda y Andrés Bautista deben unirse para enfrentar precisamente a esos empresarios jóvenes que quieren convertirse en ser los representantes del principal partido de oposición, creyendo ellos que el dinero lo puede todo y que el ejercicio de la decencia política no importa. Y nosotros decimos, si hoy los opositores que representa el Partido Revolucionario Moderno quieren llegar al poder, necesitan opositores verdaderos como Gianirda y Jesús Chu Vázquez. Si no lo hacemos así, las consecuencias siempre serán consecuencias. Y por eso te pedimos, a ti, PRMista, a ti mujer, a ti hombre, a ti joven, a ti obrero, a ti profesional, vota en contra de esa imposición antidemocrática y rechaza a José Ignacio Paliza y también a Carolina Mejía, que no representan el voto de opositores auténticos. Reflexiona tú y yo, familia PRMista, en tiempo en que hay que fortalecer el Partido de las Esperanzas, el Partido Revolucionario Moderno, si es que queremos en algún momento convertirnos en el partido del poder, en el ejercicio del poder, pero no para ir a robar, no para ir a cometer más de lo mismo, de lo que hoy sucede en la República Dominicana y donde necesitamos el ejercicio de la decencia política. Reflexiona, PRMista, democrático, y que con tu voto secreto escoja a Gianirda Vázquez y a Chu Vázquez, que sí son defensores de mayorías. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Andrés L. Mateo, precisamente un hombre que combate de frente la corrupción pública y privada y a los comerciantes de la política. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Andrés L. Mateo, un destacado académico, escritor, poeta, pero ante todo un hombre público que defiende la democracia dominicana. Doctor Andrés L. Mateo, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole por qué usted se opone a ese comportamiento de los políticos del gobierno y algunos de la oposición que son verdaderos comerciantes de la política, cuando la democracia dominicana de hoy necesita auténticos opositores para que sean las voces que disientan de los que nos gobiernan mal en la República Dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Suelo tener mucho flashback, como se dice, cuando vengo a este programa la gente me reporta su teleaudiencia y es muy importante decirlo. Sobre el tema, es obvio, en la República Dominicana un vistazo muy rápido a la historia nos indica que hemos tenido una práctica política, un liderazgo político exhaustivamente vinculado con la desinstitucionalización y con el apandillamiento en los términos en que se interpreta el Estado en la República Dominicana. Tanto es así que nosotros como nación
no hemos todavía atravesado el siglo XIX. La concepción del Estado que se tiene en la actualidad es la del siglo XIX, que se concibe como si el Estado fuera patrimonio del partido público que gobierna, si fuera patrimonio de los líderes, y no hay ninguna distinción entre la riqueza pública y la riqueza privada. Y en consecuencia, la gente ve hasta con naturalidad el que un ministro, un presidente, un vicepresidente, un funcionario termine enriquecido sin que ninguna de las expresiones del control que establece la estructura social se viertan sobre ellos. Es decir, vivimos en un país donde la práctica política generalmente se está ejerciendo no en lo que se expresa como un proyecto social, sino en tanto posibilidad de enriquecimiento individual. Y esa es la clase política que tenemos que desechar en la República Dominicana. Desecharla por completo, la clase política que no tiene proyecto social, que su proyecto único y exclusivo, como lo estamos viendo en la actualidad, es reproducir la riqueza material en el plano personal y lo demás que se vayan a pique, que el país pierda su peso institucional, que retrocedamos en términos sociales. En fin, hay que rechazar esta práctica política, no solo de lo que expresan los gobiernos del PLD de los últimos 18 o 16 años. No, también la concepción del Estado que tienen ciertos sectores de la oposición, ciertos sectores opuestos al gobierno, cuya visión del Estado no va más allá del siglo XIX, y es lo que hay que superar. Hay que enseñar en este país que el Estado no le pertenece a estos políticos, que el Estado no es de ellos, que ellos no tienen ninguna facultad divina como para disponer de la riqueza social de la forma que históricamente lo han hecho. Doctor Andrés L. Mateo, corrupción pública y privada, y usted es un combatiente en las calles dominicanas, marchando verde contra esa corrupción y por su impunidad que la garantiza. Pero cuando hablamos de la corrupción pública y privada, hablamos de los funcionarios gubernamentales y de empresarios corruptos. Ahora vemos que quieren participar en la convención del PRM, empresarios que hacen negocio con el gobierno y con funcionarios corruptos, quieren intervenir por nombrando o participando o apoyando a candidatos a presidente y secretario general del PRM. ¿Cuánto daño le hace eso a esta democracia dominicana que aspiran muchos dominicanos a que el Partido Revolucionario Moderno sea un partido que represente la oposición democrática que se necesita para producir contrapeso cuando hay un autoritarismo o un partido como el Partido de la Liberación Dominicana que quiere continuismo? ¿Qué diría usted? Bueno, yo creo que en nuestro país una de las desgracias más rotundas con la que coexistimos, con la que vivimos, es el hecho de que la corrupción es un sistema. Es decir, hay un sistema de corrupción instalado en la sociedad dominicana. No es posible que con una oposición mediatizada, maleada, podamos desmontar el sistema de la corrupción en la República Dominicana. Digo sistema, que se entienda que en un sistema todas las piezas que lo conforman son solidarias entre sí, y eso supone la calidad del sistema. ¿Por qué nosotros no tenemos resultados en términos de la acción de la justicia cuando hay casos evidentes de corrupción denunciados con base documental? Tenemos el caso de Félix Bautista, Díaz Rúa, el caso de Andino Peña, que ni siquiera el Procurador General de la República ha movido un dedo todavía para tratar de responder a ese legajo inmenso de documentación alrededor de esa red societaria en la que se funda la riqueza del señor de Andino Peña. ¿Por qué no hay una reacción oficial? ¿Por qué no hay un proceso de investigación? Estamos viéndolo con el caso de Odebrecht. Todos están en la calle. Las posibilidades de que ese juicio arribe a conclusiones sancionadoras derivadas de los organismos de control del Estado, esas posibilidades son muy remotas, muy nulas, porque es un expediente construido para que se caiga, puesto que la corrupción es un sistema.
un partido opositor tiene que cuidarse enormemente de que en lo que se supone que sea la transformación de sus cuadros directivos, de la estructura de dirección, se mezclen la tradición del sistema de la corrupción en la República Dominicana. Hay que crear estructuras políticas que estén por encima de las instancias particulares que accionan en el seno del Estado Dominicano, porque en el Estado Dominicano no hay finalidades sociales ahora. Quienes los administran para su propio provecho. Tienen negocios, hay toda una estructura de negocio montada en el Estado Dominicano actual. Tienen objetivos precisos de tipo personal. La escala de enriquecimiento es demencial. Nosotros hemos hablado históricamente, desde 1844 se puede decir, de cierta incidencia de la corrupción, pero nunca habíamos visto una corrupción organizada de forma tal que puede incluso hasta atentar contra el aparato productivo de la nación y sobreimponerle al aparato productivo de la nación los intereses particulares por encima de los intereses individuales. De lo que estamos hablando es de que la esperanza de este país descansa en romperle el cuello a la corrupción sistémica que se vive en la República Dominicana. Y eso supone que los organismos de control, dígase Cámara, dígase el Poder Legislativo, dígase Contraloría General de la República, dígase Procuraduría General de la República, esos organismos de control en el orden social tienen que ser funcionales. Aquí no hay un solo organismo de control que funcione. Pero el Poder Judicial está en manos del control del PLDismo gobernante. Absolutamente total. Yo la he llamado justicia simulada. Nosotros tenemos la peor de la justicia, como decía Platón, que es la justicia simulada. O sea, montan un aparataje para que se diluya en agua de borraja, porque la realidad es que como es un sistema, juzgar a alguien que sea preponderante, significativo en ese sistema, supone juzgar al sistema en sentido general. Bueno, pues por eso en OISOE, por ejemplo, quienes están presos no son los dueños del negocio. Quienes están presos en OISOE son los operativos, quienes llevaban el dinero, quienes obligaban, extorsionaban para cobrar, no los dueños del negocio, porque el negocio era un negocio de características institucionales, desde el punto de vista de la influencia que había que tener para hacer operativo ese negocio dentro de OISOE. Había que tener rango para poder movilizar los expedientes y las ubicaciones. Había que tener disponibilidad desde el punto de vista de la acción política como para llegar a las instancias que liberan fondos. No era un robo pequeño. Cuando ese arquitecto se suicida, se da un pistoletazo en el baño de OISOE, lo que está es denunciando un sistema frente al cual él como individuo era impotente, completamente impotente. Y el sistema se queda desnudo. Pero ¿qué ocurre? Que como los que protagonizaban, dueños de ese sistema, están vinculados al poder político, entonces se juzga a los operativos. Y ha ocurrido lo mismo con Corde. ¿Dónde está el caso de Corde en este momento? Nadie habla de eso. Y se vendió un barrio entero y se vendieron muchas otras propiedades de Corde que no han sido investigadas. ¿Dónde está el caso del CEA? No aparecen porque la corrupción es un sistema, Odebrecht, los senadores de los tucanos. Es una enorme malla de grandes y pequeñas complicidades alrededor de la cual el poder actual estructura su hegemonía, su vigencia. Y en este país eso es lo que hay que derrotar. El poder agazapado detrás de un sistema de corrupción que termina corrompiéndolo todo, absolutamente todo. Entonces es tan importante que los opositores no sean instrumentos de empresarios y funcionarios corruptos para incidir en una convención como la del PRM, principal partido opositor, donde hay tantas esperanzas cifradas en ello. ¿Quiere que yo te diga lo que es necesario en esencia en lo que respecta a los grupos políticos? Lo que es necesario es que los grupos políticos tengan proyectos sociales en la República Dominicana. Después de la desaparición de los tres grandes liderazgos en este país,
los grupos políticos, digamos, los que están más próximos al poder, carecen de proyectos sociales. Lo que hay son proyectos individuales a partir de la acción política, proyectos individuales. Y eso, el resultado viene a ser el mismo. Por eso no es bueno, y hay que explicar bien las cosas, tratar de confundir la acción inmediata en el plano político. La acción inmediata en el plano político supone no sustituir una práctica por otra, supone eliminar una práctica en relación con la cual los partidos que tercian y que tienen proximidad con el poder, los que tienen posibilidades de acceder al poder, tengan un proyecto social, que no carezcan de proyecto social, que su inclinación sea el bien común, porque si no, la práctica política no tiene sentido. Entonces estamos hablando, doctor Andrés L. Mateo, que si criticamos a los que roban y saquean el patrimonio de la nación por 18 años, tampoco podemos permitir que los opositores que quieren venir al gobierno vengan a robar y a hacer más de lo mismo. No, pero por supuesto, claro que no. De lo que se trata es de derrotar esa práctica. De lo que se trata es no de reproducir con rostros diferentes una práctica que drena las posibilidades de bienestar colectivo. Oye, nosotros somos una sociedad en la que si tú sumas, por ejemplo, las fortunas obscenas que se han conformado en los últimos 16 años, en los últimos 20 años en este país, te das cuenta que es un estado en el que las cosas operan de manera casi demencial, porque son fortunas descomunales. Mira, el que leyó, como yo, que tuve la oportunidad de ver las documentaciones relativas al caso de Diandino Peña, y ve las dimensiones del dinero que se movían ahí, dice, pero este es un país exiliado de la razón, aquí no hay razón. Si tú miras el expediente que le formó a Félix Bautista la Procuraduría General de la República, de su propio partido, de su propio gobierno, esas 426 páginas, si tú te la lees, si te la lees como una novela, te parece increíble que alguien en un país cuyo Producto Interno Bruto es tan modesto pueda acumular fortunas semejantes. Tú dices, eso es demencial, eso es insostenible. Bueno, eso es lo que hay que variar en este país. Eso es lo que hay que tratar de derrotar como ideología. Pero ahora mismo un caso en INAPA por más de 1.000 millones, acusado por el Ministerio Público de este gobierno. Está fuera. 1.000 millones. Está fuera. Alberto Holguín fue descargado. Exactamente. Una justicia, ¿por qué? Porque es simulada, es justicia simulada. ¿Qué dijo el procurador cuando lo de Alberto Holguín? Que iban a apelar de inmediato, que ellos tenían elementos de prueba suficientes. Lo dijo también la Procuradora Fiscal del Distrito. De acuerdo a nuestras fuentes, la corrupción para pagando jueces, no solamente en ese caso, sino en otros casos, de acuerdo a nuestras fuentes, fue muy evidente. Obvio. Es decir, estamos frente a un poder judicial también con jueces corruptos y gracias a Dios que del 100% hay un 80% dicen que son gente honestas, honradas, pero hay un 20% que son corruptos hasta, como dicen la voz del pueblo, hasta los tuétanos. Así es. La desgracia es esa. Entonces, en el plano de la acción política hay que dotar a los partidos que se plantean sustituir el modelo frente a este vacío, hay que dotarlo de proyectos que atiendan a las satisfacciones del bien común y no a los intereses particulares de los dirigentes de turno. ¿Usted cree que la decencia política que tanto necesitamos frente a los que quieran venir a gobernarnos y a los que nos gobiernan hoy, que está ausente, debe ser una de las prioridades de todos los dominicanos, de todos los colores políticos? Sí, en este momento yo pienso que si algo pide el país es por lo menos un determinado nivel de decencia
en la práctica política, en la administración de los fondos públicos, de decencia, porque obviamente hay una práctica en la cual nosotros no tenemos ningún referente paradigmático. Aquí no hay modelos en este momento dentro de la administración del aparato del Estado. Podría haberlo, pero no son evidenciables frente a la cantidad de escándalos de corrupción que se dan continuamente. Modelos que puedan ser inspiradores de prácticas políticas y administrativas inspiradoras que se inclinen por el bien común. No, lo que hay son proyectos individuales. Aquí cada administrador, cada ministro tienen proyectos personales y esos proyectos pasan por lo que se conoce como acumulación originaria, o sea, generar a su favor un enorme capital que lo va después que salgan del cargo a diferenciar en el orden social, sin que haya un organismo de control que determine la naturaleza de esa riqueza, como ocurre continuamente en la sociedad dominicana. Doctor Andrés L. Mateo, usted es un intelectual, un analista político y para muchos un hombre justo. ¿Y cómo analiza usted que quiere retornar al poder político el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y que hace exhibición de su fundación multimillonaria Funglode, hecha durante sus 12 años de desgobierno con corrupción sin sanción? ¿Qué diría usted? Bueno, Leonel se juega en esta instancia su última carta política. Si se deja narigonear, si la realidad del poder descomunal que acumula Danilo Medina hacia dentro de la estructura partidaria y más el dominio del Estado lo termina aplastando, difícilmente tenga otra oportunidad. Pero hay que establecer idóneamente lo que significa Leonel frente a Danilo Medina. Es la misma continuidad del modelo, lo hemos dicho. Danilo Medina no varió el modelo leonelista de gobierno. El modelo el leonelista de gobierno fue reafirmado por Danilo Medina, él se encaramó en ese modelo y él lo terminó perfeccionando de forma tal que el modelo le ha funcionado. Le funcionó con la reelección, por ejemplo. Danilo es experto en el uso de los fondos públicos. No hay que ver más el espectáculo de las elecciones pasadas, que fueron un derroche de fondos públicos que llevaron a más de 212.000 millones de déficit. Estamos hablando de un uso absolutamente apabullante de los fondos del Estado para prolongarse en el aparato del poder y para desinstitucionalizar el país. El modelo danilista de gobierno no difiere del modelo de gobierno de Leonel Fernández. Lo que difiere es en escrúpulos. Es decir, Leonel tuvo de alguna manera más escrúpulos, por ejemplo, para imponer la reelección en una coyuntura en la cual mucha gente lo presionó para que avanzara hacia la reelección y violara la propia Constitución, su propia Constitución, la del 10, y en cambio Danilo no tiene ningún escrúpulo, se comió el tiburón podrido como nada y ahora tiene toda una estructura, unos engranajes montados para volver a la reelección. El modelo es el mismo. Leonel Fernández no tiene nada que ofrecerle que sea cambio, transformación de esa práctica a este país. Doctor Andrés L. Mateo, vamos a ver lo que dominicanas y dominicanos le dicen a Leonel Fernández.
ladronazo, ladrón, 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 ladronazo. No quédate con gusto de volver. A Nueva York no vuelva. Que no vuelva. No vuelva aquí, ladronazo, a Manhattan. Doctor Andrés L. Mateo, una expresión espontánea o provocada o como le quiera llamar cada ciudadano. ¿A qué usted le atribuye? Al que es todavía presidente del brazo político del gobierno, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández Reina, para nosotros un corrupto y un abusador del poder político. ¿Por qué él no dice que es honesto? ¿Por qué no defiende su honestidad? ¿Qué diría usted? Bueno, el sistema de corrupción en este país se agudizó, digamos que en un nivel prácticamente impensable durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, durante los gobiernos del presidente Fernández. Es obvio que la gente objetive en quien representa la máxima dirección del país, la realidad de la corrupción como un fenómeno políticamente repudiable. Nosotros no nos podemos asombrar, ni tampoco disgustar, ni dejar de analizar lo que en manifestaciones como esta se expresa, porque se corresponde con una realidad histórica. Es sintomático el nivel de corrupción que hemos alcanzado. Yo, durante muchas noches o muchas horas, he estudiado la corrupción en la República Dominicana, porque la corrupción en la República Dominicana es un fenómeno que tiene que ser analizado no simple y llanamente como la acción de un funcionario de robarse unos cuartos del Estado, sino como una negación de derechos. Es decir, Entonces, es una negación de derechos. ¿usted cree que se va a mantener esa impunidad frente a tanta exhibición de millones como representa Funglode, por ejemplo? Y muchas otras expresiones de poder económico que están fundadas en la corrupción. Yo creo que lo que hay es que derrotar en este país la corrupción sistémica. Yo lo que creo es que hay que fortalecer los organismos de control. Usted no puede tener un Senado, una Cámara de Diputados que no controlan nada, que no investigan nada, que no tienen ningún poder de regulación de la dimensión del poder ejecutivo, tal y como lo consagra la Constitución y la misma visión tripartita que se da desde el siglo XVII francés en el trabajo teórico primero de los enciclopedistas y después en la consolidación del Estado-nación burgués, que es lo que vemos del siglo XVIII en adelante. La realidad en nuestro país es que la democracia ha sido secuestrada, que las instituciones públicas están secuestradas, que no se puede creer en el Procurador General de la República porque es un empleado político, porque es un empleado del presidente de la República, porque es un tipo que no va a hacer nada y que lo único que hace es gárgara cuando habla para la prensa, para la televisión, porque él en el fondo es un instrumento de un sistema y él no se puede zafar de la realidad que le impone ese sistema como funcionario clave para tratar de estructurar esa enorme sombrilla de la corrupción, de la impunidad en la República Dominicana. Entonces nadie va a tocar a Leonel Fernández, a ese corrupto y abusador todavía presidente del PLD. Mira, ni tampoco a los demás miembros del comité político y del comité central, multimillonarios sin explicación. Lo que menos se pensaba, por ejemplo, en Guatemala, era que se iba a desplomar súbitamente toda la estructura de la corrupción que incluso se veía ya como legitimada. En Guatemala hay un presidente preso y hay 6 ministros y la vicepresidenta también. Oye, y este presidente que va a salir y que entró con los ímpetus del movimiento social que se armó en la lucha contra la corrupción en Guatemala, probablemente cuando salga del gobierno va a ser más abucheado que Leonel Fernández y va a estar preso, ese de Guatemala. ¿Pero por qué? Bueno, porque en determinado momento todo el sistema se desplomó y se le vio
es el esqueleto al sistema. Aquí todo el mundo sabe que hay corrupción. Aquí todo el mundo sabe que la corrupción se sostiene en el dominio que se tiene del aparato jurídico, de la institucionalidad jurídica de la nación, en el dominio que se tiene de la Cámara de Diputados, del Senado. Sabe el país entero, y lo saben incluso los poderes fácticos de la nación, saben que ese poder que dimana del absolutismo que el partido hegemónico tiene en lo que respecta al dominio del aparato del Estado es el que impone la impunidad. ¿Por qué no le pasó nada a la gente de OISOE cuando estaban evidenciados, nombrados, y todo el mundo sabe quiénes eran los dueños del negocio? Porque el poder político los protegió, porque el poder político no podía permitir que esta gente fuera ante los tribunales ni en la opinión pública y se expusiera a desnudar el sistema. La realidad dominicana parece que no tiene otra salida, pero sin embargo, en lo que respecta a las ciencias sociales, no se puede ser rotundo ni impredecible. Cuando tú vienes a ver, todo ese sistema se desploma y nosotros vamos a ver en algún momento en este país juicios célebres de presidentes, de ministros que históricamente se han enriquecido y que creen que la impunidad es para siempre, pero la impunidad no es para siempre. Ya en el mundo de hoy, la transparencia es parte de los procesos sociales que no pueden ser eludidos y en consecuencia, en algún momento, esa corrupción sistémica en la República Dominicana va a tener que dar cuenta ante la justicia, porque si hay un país en el que la corrupción se ha formado como un sistema operativo exitoso, es en la República Dominicana. Doctor Andrés L. Mateo, hay una pregunta obligada, el tiempo ya nos queda, es muy breve, pero no puedo dejar de hacérsela. Usted es un educador, usted es un académico. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo ocupó todas las posiciones. Lo único que le faltó fue rector, fue vicerrector inclusive, decano. Actualmente usted es un decano de estudios generales en APEC. ¿Cómo puede usted calificar, de qué manera califica usted el comportamiento de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP? Porque el ministro o el Ministerio de Educación llama concurso y por oposición para elegir directores y estos se oponen. En pocas palabras, ¿cómo califica usted ese comportamiento? Es un abuso de poder, pero mucha gente ignora que el ministro está atentando contra una práctica clientelar que es ya tradicional en el sistema educativo. ¿Cómo lo explica usted? ADP ha tenido siempre una tajada de los puestos de directores distritales y algún director de regional. Una regional incluye más de una provincia y hay casos como en el distrito, por ejemplo, en el que las regionales, hay más de una regional por la amplitud geográfica. Siempre ADP ha negociado la colocación de familiares, de amigos, de allegados de los dirigentes y por lo tanto lo que el ministro está golpeando, quizás hasta sin darse cuenta, es una estructura clientelar que ha operado durante mucho tiempo. La reacción de ADP es completamente irracional porque lo que se supone que debía ocurrir es que un sindicato apoye ese tipo de propuestas porque es meritocrática y porque no se señalan de dedos los nombramientos de los funcionarios. ¿Por qué ADP no reaccionó cuando Carlos Baré era ministro de Educación y en un día cambió 18 directores regionales y a todos los distritales? Bueno, pues porque este le sacó su parte, porque este le dio la parte que le correspondía. Ahora... Estamos hablando entonces de una mafia. Naturalmente eso es clientelismo, esa es acción clientelar pura y es vieja. Dentro de la estructura del poder del sistema educativo, esa ha sido una pequeña tajada que se le da a un sindicato que además es un sindicato exitoso, un sindicato economicista.
ADP no participa de las propuestas de transformación. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la educación en la República Dominicana? Es a pesar de esas cosas que hay que mejorarla, porque nosotros no tenemos ninguna otra salida. La salida es fortalecer el sistema. No existe una revolución educativa, eso es mentira, pero sí existen sistemas cuantitativos de modificación de la práctica educativa que arrojan al final un resultado positivo para el país, porque la educación, no podemos olvidarlo nunca, se mide por resultados. No hay otra forma de medir el sistema educativo que no sea por resultados. Y el resultado del sistema educativo dominicano es catastrófico, es sencillamente desastroso. Eso es lo que hay que cambiar, a pesar de ADP. Doctor Andrés L. Mateo, qué complacido. Muy brevemente vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, yo quisiera, a propósito del sistema educativo, reiterar que la realidad social, política y económica de este país demandan el fortalecimiento de la oferta educativa y que hay necesidad de mirar con seriedad todo lo que está ocurriendo en el seno del sistema. El 4% no es una conquista del Partido de la Liberación Dominicana, se le impuso porque Leonel Fernández, porque Danilo Medina, porque Margarita Cedeño no estaban con el 4%. Eso fue un resultado de la movilización social. Es el último movimiento social de este país que ha logrado coronar una conquista significativa. Por lo tanto, todos tenemos que estar atentos de lo que pasa en el sistema educativo y defender la opción más sana, más diáfana, para que estos resultados catastróficos del sistema puedan ser superados. Doctor Andrés L. Mateo, nosotros reiteramos nuestra complacencia con una conversación como esta para aportar de una manera constructiva alternativas de solución en la orientación política, en la orientación social responsable. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y seguiremos haciendo frecuente su presencia aquí en Aeromundo para defender al pueblo dominicano. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Andrés L. Mateo, un defensor de la democracia y de la libertad y un hombre público comprometido con el comportamiento ético y moral en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el doctor Eduardo San Lobatón, que quiere ser el próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo San Lobatón, quien quiere convertirse con el apoyo mayoritario de los PRMistas en el próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Doctor Eduardo San Lobatón, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy y que tenga la oportunidad de recibir apoyo mayoritario, porque el ejercicio de la decencia política que usted representa nos obliga a preguntarle cómo está concitando respaldo entre los PRMistas del Distrito Nacional para que usted pueda ser su principal dirigente en la capital dominicana. ¿Qué podría usted decir? Don Guillermo, primero muy agradecido de nuevo estar aquí con usted y con su teleaudiencia. La semana que viene, hoy en 7 días, don Guillermo, el Partido Revolucionario Moderno tiene una cita con la historia, una cita para decirle a la sociedad dominicana que estamos listos para gobernar, que podemos organizar una convención con nuestro padrón y demostrarle a esta sociedad que estamos dispuestos y listos para gobernar. Como bien dice usted,
nosotros nos hemos presentado ante la militancia del partido en el Distrito Nacional y hemos solicitado el voto de los compañeros y las compañeras en las 3 circunscripciones de la capital. Hemos concitado, don Guillermo, un respaldo que yo no tengo como agradecer. En todas los callejones, los barrios, los sectores, los ensanches de la capital, desde Gualey, Guachupita, Capotillo, el 24 de abril, Manganagua, Los Manguitos, Los Kilómetros, Los Praditos, Los Platanitos, La Puya, Arroyo Hondo, Naco, Piantini, toda la capital, Cristo Rey, hemos ido caminando y hemos concitado el respaldo de la dirigencia del seno del Partido Revolucionario Moderno, desde las más altas autoridades del partido, nuestro hermano Luis Abinader, la doctora Milagros Ortiz Bosch, el presidente en funciones Orlando Jorge Mera, y desde ahí a 4 de los 5 diputados que tenemos en el Distrito Nacional, el diputado Alfredo Pacheco, la diputada Farideh Raful, el diputado Sergio Moya, el diputado Ramón Bueno. Con los regidores pasa lo mismo, los regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la inmensa mayoría con nosotros, una Mireya Mazara, un Omar Méndez, un Elías Reynoso, un Radamés Sierra, don Guillermo, un Juan Cadena, una Leonor La Antigua, en todas partes de las 3 circunscripciones, Nicolás Valdés Niño, también de la circunscripción número 2 de la capital. Pero no solo esas autoridades electas, sino que cuando tú te vas a la dirigencia de base, a las planchas zonales, porque en esta convención, recordemos, don Guillermo, que vamos a votar por las autoridades nacionales, por las autoridades municipales y por las autoridades zonales. Hay muchísimas de las 58 zonas de la capital que ambas planchas, las del equipo de Luis Abinader, la del equipo del presidente Mejía, las planchas independientes que también se están presentando en las 58 zonas del Distrito Nacional. Hay veces, don Guillermo, que yo tengo el problema de que no puedo ir a una zona, porque si voy con una plancha, la otra también está conmigo, entonces tengo que juntarme con todas, porque es un respaldo. Ha pasado, por ejemplo, en la zona J4 de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, donde por un lado está la plancha que encabeza mi buen amigo El Pirata y por el otro está mi buen amigo Fracatán, por solo mencionarle en 2 lugares donde ambas planchas están con nosotros. Pero lo mismo pasa en San Carlos, en la zona A1 del Distrito Nacional, donde también está mi buena amiga Yajaira Montaño y también está mi buena amiga Ana Cristina. O sea, ambas planchas con nosotros. Eso le dice a usted el consenso que hemos ido generando, por no mencionarle lo que sucede en la circunscripción número 3 de la capital. Porque, don Guillermo, esto no es un experimento. Nosotros hemos labrado, hemos trabajado en el Distrito Nacional durante muchos años. Fuimos director de campaña de la plaza de la capital en el año 2010. Fuimos directores de campaña en las elecciones del 2016, donde trabajamos y conciliamos los intereses de las candidaturas de mi hermano David Collado, del compañero Luis Abinader y también del compañero Alberto Atala. Nosotros conciliamos los intereses y organizamos los esfuerzos de campaña de las 3 candidaturas. Cuando hemos tenido que ceder, hemos cedido, don Guillermo. Usted recordará, porque yo siempre le agradeceré el respaldo que usted nos tributó cuando yo postulé para ser senador del Distrito Nacional en las elecciones pasadas. Luis Abinader me llamó una noche a su casa, don Guillermo, y me dijo: Yayo, nosotros tenemos esta realidad, no se pueden organizar las convenciones en las 32 provincias. Estamos a 5 meses de las elecciones y este partido no tiene recursos económicos para organizar convenciones para todas las candidaturas a senadores. Necesitamos generar consenso y por una serie de razones que me explicó, se tenía que postular al compañero Atala. ¿Y qué hicimos nosotros, don Guillermo? ¿Qué hice yo y todo el equipo de hombres y mujeres que nos acompañaba? El compañero Rolfi Rojas, que era el director de campaña de Luis Abinader, el compañero Eduardo Presinal, y el compañero también Lorenzo Ramírez. ¿Qué hicieron todos esos compañeros? El compañero Henry Domínguez, el compañero Casanova. ¿Qué hicieron todos esos compañeros? El compañero Arely Jiménez. ¿Qué hicieron todos esos compañeros? Nos reunimos todos en mi oficina, don Guillermo. Analizamos el panorama y después de analizar el panorama, entre todos, fuimos donde Luis Abinader y le dijimos: Luis, lo importante es el PRM, lo importante es que lleguemos al poder. Yo no solo voy a aceptar eso, sino que voy a ser el director de campaña del PRM en el Distrito Nacional, y asumimos la posición que teníamos que asumir, porque la política, don Guillermo, no es un ejercicio de vanidad personal. En la política es un ejercicio para poder ocupar posiciones, para servir, y si en un momento dado
hay que entender que la coyuntura o el momento no nos favorece, pues entonces hay que pensar en el colectivo. Pero ahora, don Guillermo, le toca a ese grupo de mujeres y hombres que nos han respaldado zona por zona, callejón por callejón, y que han construido esta mayoría, porque esta es una mayoría que se ha construido con muchísimas personas de diferentes sectores políticos, de los sectores emergentes, de los sectores tradicionales. Cuando yo veo una Milagros Ortiz Bosch, pero al mismo momento veo a un Carlos Mendieta de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno, y veo también mujeres jóvenes tan comprometidas, tan deseosas de avanzar en la construcción de un Partido Revolucionario Moderno, abrazando esta idea, abrazando estas propuestas que tenemos para hacer un partido abrazado con la gente, con locales en todas las zonas, en las 58 zonas del Distrito Nacional vamos a tener locales identificados. Eso no es tan difícil. La gente dice, bueno, ¿y dónde estará el dinero para eso? A través de las cooperativas, a través de las asociaciones, de los compañeros, podemos lograr estas cosas, don Guillermo. Doctor Eduardo San Lobatón, entonces habrá un partido fuerte, un partido grande del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional haciendo oposición para buscar y concitar el apoyo mayoritario para que el PRM vuelva al poder político o vaya al poder político? Don Guillermo, si la historia de las últimas elecciones en estos 30 años últimos de la democracia dominicana nos dice algo, es que los partidos políticos que no ganan las elecciones en la capital, no ganan las elecciones generales y no ocupan el Palacio Nacional donde deberá estar el presidente de la República. No lo ocupan porque la capital es el centro nervioso de la sociedad dominicana. Los principales centros financieros, los principales centros médicos, los principales centros académicos se concitan en la capital. Entonces tenemos que ocupar una mayoría en la capital. Ya en el 2016 demostramos que la podemos ganar. Cuando labramos y construimos y conciliamos los intereses a los niveles de la municipalidad y logramos la victoria de David Collado y de Digna Reynoso de Pacheco, demostramos que podíamos ganar la capital. Ahora tenemos que hacerlo en los 3 niveles de elección. Ese es el trabajo y por eso, don Guillermo, la gente me pregunta, Yayo, ¿por qué tú quieres ser presidente de la capital? Y yo les contesto muchas veces, porque este país tiene que derrotar al PLD. El PRM tiene que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones tenemos que ser y dirigir el partido en la capital de una manera equilibrada, de una manera equidistante, de una manera sosegada, para que todo el mundo pueda participar, para generar democracia, para que si hay un joven dominicano que nos está viendo ahora, que está en Capotillo, o que está en Mejoramiento Social, o que está en La Puya, o que está en el Ensanche La Fe, y quiere participar en político, tenga la vía para acercarse a un partido donde le van a dar espacio a su liderazgo. Y ese es el partido que queremos construir, un partido, don Guillermo, que se abrace a la tecnología. Tenemos que volver a tener órganos comunicativos, tenemos que volver a circular revistas del partido, a usar las redes sociales para que la gente vea en el PRM un vehículo para mejorar su vida. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en el PRM, don Guillermo. Esto no es una aspiración porque había que aspirar. Esto es una aspiración que encarna, don Guillermo, el abrazo colectivo de legiones de hombres y mujeres que queremos trabajar para que este país tenga un destino diferente. Y ese destino solo se puede construir, don Guillermo, desde el poder político, desde un poder político que tenemos que conseguir en las elecciones del 2020. Entonces usted está comprometido con contribuir, interpretando al pueblo del Distrito Nacional que quiere oposición a la administración del PLDismo gobernante que hoy gobierna la nación, con el presidente Danilo Medina Sánchez a la cabeza. ¿De eso se trata? Claro que sí, don Guillermo. Ya en esta semana volvimos a ver los aprestos desvergonzados de una reelección presidencial. Ya mire por dónde va ese partido hipertrofiado de poder, cansado de gobernar, que se exprese ese cansancio en la corrupción, don Guillermo,
en desatender los problemas esenciales de esta sociedad, la delincuencia, el tráfico, la energía eléctrica, el desempleo, la salud, don Guillermo. Mire, yo caminaba por una cañada cerca de La Puya en días pasados, ahí a la ribera del río Sama, y yo veía esa miseria que se expresa en muchos de nuestros barrios, y me indignaba con un gobierno que habla de que la pobreza se ha reducido en tanto por ciento, que habla de una maravilla prácticamente de una República Dominicana más parecida a Suiza que a la realidad dominicana. Y sin embargo, don Guillermo, esa indolencia del Partido de la Liberación Dominicana tiene que tener un final. Y el final de la indolencia del Partido de la Liberación Dominicana es un PRM fuerte, es un PRM unificado, es un PRM estructurado para hacer oposición, don Guillermo, para hacer oposición en todos los estamentos que sea necesario, para hacer oposición en la televisión, para hacer oposición en los periódicos, pero para hacer oposición en los barrios, en los sectores, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en las instituciones académicas. Ese es el PRM que vamos a construir, don Guillermo. Ese es el PRM que va a articular los sentimientos de indignación que se expresaron en una marcha verde, que se expresan, don Guillermo, todos los días cuando la gente va al supermercado, cuando la gente va a tratar de conseguir un empleo, cuando la gente dice, mi hijo habrá llegado de la universidad, que salió a las 10 de la noche y no ha llegado a mi casa, preocupados por la delincuencia. Don Guillermo, yo crecí en una ciudad de Santo Domingo, donde nosotros caminábamos desde el río Isabela al Malecón, montando bicicleta, jugando canicas en las calles, haciendo con los amiguitos de donde yo vivía, y nadie se metía con nosotros, sin distinción de clase social, sin distinción de colores, sin distinción de nada. Era una ciudad libre, era una ciudad tranquila. Sin embargo, don Guillermo, hoy en día, cuando mis hijos de 13 años, de 12 años, mi hijo menor que tiene 6 y uno que tiene 2, por algún momento están fuera de mi casa, yo estoy nervioso, don Guillermo. Y esa es la sociedad dominicana que nos ha regalado el PLD, que tiene prácticamente 20 y tantos años gobernándonos, don Guillermo. Este país necesita un cambio político y para tenerlo necesita un partido fuerte. En la capital nosotros aspiramos no a sustituir ni a llenar los zapatos de doña Milagros Ortiz Bosch, que es una mujer historia en este país, pero sí a coayudar, a continuar con el trabajo de doña Milagros, a quien le tributo un gran agradecimiento, porque cuando fui a verla, cuando Luis me propuso a mí que asumiera esta candidatura, que me lo dijo, yo le dije, Luis, tengo que consultar una serie de figuras en el Distrito Nacional para ver lo que piensan. Y la primera persona que visité fue la doctora Milagros Ortiz Bosch. Le dije, doctora, ¿usted quiere continuar? Y doña Milagros me dijo, no, Yayo, ahora te toca a ti. Ahora debes ser tú y yo te voy a apoyar, Yayo. Eso me dijo doña Milagros Ortiz Bosch, como me dijo Franklin García Fermín, como me lo dijeron legiones y mujeres, de hombres y mujeres de este partido, los que suenan en los periódicos, pero los héroes anónimos de esta organización política, los héroes anónimos, un Yaquelo en La Puya, don Guillermo, una Aurora en Gualey, una Risela también ahí en Mejoramiento Social, gente que los periódicos no conocen, que la gente no sabe, un Toño en Los Girasoles, o sea, doña Chiqui en Villa Consuelo, cuando usted piensa también en Juanito, una institución de este partido, ahí en Los Manguitos, cuando usted piensa en Johnny Cepín, en Los Kilómetros, cuando usted piensa en mujeres heroicas, madres solteras, que hacen de sus hogares una gestión heroica en este partido, que uno la conoce, doña Tata, que nos recibe con tanto aprecio siempre que vamos. O sea, cuando esa gente le expresa ese cariño, yo solo le pido a Dios que me permita honrar esa satisfacción, ese apoyo de esa gente, dirigiendo este partido, no solo con los nombres sonoros, no solo con la gente que sale en los periódicos, sino con la gente que este país no conoce, pero que cargan en sus hombros, don Guillermo, al Partido Revolucionario Moderno, y que cargaron en sus hombros al antiguo partido, y que no dejaron, don Guillermo, que el gobierno, que el Tribunal Superior Electoral, que un grupo de funcionarios corruptos se robara la historia de 70 años, que dijeron, nos cambiarán el nombre, se robarán un local, pero no nos van a quitar nuestra historia. Cuando la gente va, cuando yo voy a esos barrios y me dicen, tú eres el nieto de doña Zaida,
Ginebra de Lobatón, tú eres el nieto de Máximo Lobatón, y me hablan de esas historias. Pero no solo eso, cuando voy donde jóvenes que tienen 18 y 19 años, que no saben quién era Peña Gómez, que no lo conocen, y sin embargo me dicen, yo quiero un país diferente, y tenemos que hacerlo de gente joven y de gente dispuesta a asumir un país diferente. Don Guillermo, vamos a ganar abrumadoramente, don Guillermo, por ese sentimiento de esa gente, que nadie se lo puede robar, que nadie lo puede sustituir, y que esa gente van a celebrar su victoria el 18 de marzo. ¿Por qué usted representa decencia política y no a comerciantes de la política en la República Dominicana? Mire, don Guillermo, yo tengo un gran amigo, Hipólito Beltré, presidente de la circunscripción número 2 de la capital, que es una de las personas que más nos ha apoyado. Y me decía en estos días, Yayo, hay dos tipos de políticos. Los políticos que son como los cometas, que pasan en temporada de elecciones por los procesos electorales. Y los políticos que acompañan a la sociedad todo el tiempo. Y él me decía, Yayo, yo creo que tú eres de esa clase de político. Y yo le decía a él, mira, ese es el esfuerzo, ese es el deseo y ese es el sacrificio. La política es una vocación constante, es una vocación que no puede ser itinerante, no puede ser apaga y prende. La política tiene que ser una vocación constante para tratar de entender las necesidades de la gente. Don Guillermo, nosotros tenemos el deseo y sabemos que contamos con las simpatías que se van a expresar y que daremos un mensaje resonante del tipo de partido que quiere la gente, del tipo de partido que no va a ser el clásico partido político que solo se ocupa de los procesos electorales. No, yo sueño un partido político donde en los locales del PRM los sábados en la tarde haya salas de tarea, haya clases de inglés, haya clases de manualidades, para que cuando la gente camine en esos barrios y vea ese letrero con el dedito del PRM azul y blanco, la gente diga, mira, mis hijos pueden ir a ese local y pueden entretenerse y pueden aprender y pueden mejorarse. Cuando la gente vea ese deseo a la hora de las elecciones, no va a valer compra de cédulas, no va a valer que regalen techos de zinc, que quieran aparecerse 2 semanas antes con fundas de arroz y fundas de cemento. No va a valer, porque honraremos aquella consigna histórica de la vergüenza contra el dinero, de la dignidad contra la corrupción. Y vamos a ganar las elecciones si construimos ese partido, don Guillermo. Doctor Eduardo Sanz Lobatón, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. El 18 de marzo, a los miembros del Partido Revolucionario Moderno, nos toca una gran decisión. Vamos todos a votar, vamos todos a participar en orden, en disciplina, con cariño. Y repito esto, todos los adversarios de Eduardo Sanz Lobatón Yayo, todos están en el Partido de la Liberación Dominicana. En el PRM yo solo tengo hermanos, yo solo tengo compañeros. La sociedad dominicana no política, la sociedad dominicana que no es miembro del PRM, obsérvennos, evalúennos y miren cómo este grupo de hombres y mujeres estamos tratando de forjar un partido político que pueda representarlos, que pueda llevar la bandera del cambio en las elecciones del 2020. Este país necesita cambiar por sus hijos, por los míos, por nuestros nietos, por nuestros antepasados. La República Dominicana merece un mejor destino. Vamos a labrarla juntos, vamos a labrar ese destino juntos. Acompáñennos. Muchísimas gracias, don Guillermo. Doctor Eduardo Sanz Lobatón, precisamente nosotros apoyamos a un hombre joven como usted que ejerce decencia política y no representa a comerciantes de la política que no representan la honestidad, sino la corrupción pública y privada. Nosotros le pedimos a los PRMistas que voten por un hombre que como usted va a ejercer la decencia política como presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Pero ante todo, será un opositor
las 24 horas del día y no tendrá un pie en el gobierno y un pie en la oposición como empresario. Por eso entendemos nosotros que se necesitan un cambio y qué bueno que lo patrocina una mujer grande, honesta, historia también, doña Milagros Ortiz Bosch, que ha sido la presidente del Partido Revolucionario Moderno desde su fundación en el Distrito Nacional y un símbolo del compromiso honesto con ustedes, los jóvenes que aspiran a estar en la dirección del PRM en la capital dominicana. Reiteramos nuestro apoyo a su candidatura y aspiramos a que todos los PRMistas en el Distrito Nacional hagan lo que tienen que hacer con su voto secreto para votar por lo mejor. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana, al próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, al doctor Eduardo San Lobatón. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, en muchas oportunidades usted ha visto a una clase media marchar verde, a una clase media que no se expresaba en las calles, expresándose. ¿Sabe usted, señor presidente, por qué está creciendo el desagrado, el descontento de la clase media baja y de la clase media? Porque es la que más se está empobreciendo en su gobierno. ¿A qué se debe que esa clase media que es tan importante para dinamizar la economía de la nación se empobrece? A las políticas económicas criminales, decimos nosotros, de su administración. ¿A qué se debe a que la clase media hoy no tiene tranquilidad en sus hogares? Porque la crisis económica les afecta. La crisis de inseguridad, que aunque dicen ustedes, las autoridades, que está mejorando, todavía no se siente en los hogares dominicanos. ¿A qué se debe? A que hay tanto descontento en la clase media por la falta de oportunidades para hijas y hijos para su primer empleo. Señor presidente, la carestía, el alto costo de la vida, en la comida, en las medicinas, en los servicios, también es una amenaza para la clase media y para los pobres. Y mire ahora, la pobreza, más de 600,000 dominicanos no salen de esa pobreza paupérrima, dice ahora el PNUD. ¿Y sabe usted por qué, presidente? Nos dice el PNUD porque no hay políticas que vayan dirigidas a buscar alternativas de solución reales y efectivas. ¿Qué necesitamos? La eficiencia de un gobierno que tiene a un grupo de funcionarios dentro de un equipo económico que si don Juan estuviera aquí con nosotros, estuviera llamándole el escuadrón de la muerte. ¿Recuerda usted cuando don Juan le daba ese calificativo a las políticas económicas del presidente Joaquín Balaguer? Hoy se las estuvieran aplicando, decimos nosotros, a su administración. Señor presidente, cuánto descontento hay en la clase media. Y no hay forma de que puedan surgir funcionarios eficientes a darle respuesta con el primero de todo, que es usted, atendiendo a una clase media que se desespera y que va a continuar protestando en las calles o en cualquier lugar porque quiere un cambio económico que usted prometió. Usted nos prometió a todos que durante su administración no iba a mejorar la calidad de vida. Todavía no ha ocurrido, presidente. Usted tiene la oportunidad
de dar ese paso, pero para ello tiene que cambiar a gente que no entiende cómo puede buscar mejoramiento económico para el pueblo clase media, porque están encargados nada más de buscar el mejoramiento económico personal desde la función pública. Usted sabe con qué, con corrupción sin sanción. Eso no es posible. Señor presidente, hoy no podemos dejar de tocar un tema que nos acaban de expresar nuestras fuentes, de que no es posible que a cualquier dominicano le cortan la luz porque se atrasó un mes. Ahora nos dicen que la fundación multimillonaria, Funglode, de ese corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente de su brazo político del Partido de la Liberación Dominicana, debe 57 millones de pesos a Edesur. Su Funglode no paga la luz y a cualquiera le cortan la luz desde que se atrasa un mes, pero a Funglode no se la cortan. Señor presidente, eso no es justo. Precisamente, los grandes descontentos que suceden a todo lo largo y ancho de la República con nuestra familia dominicana son por esos comportamientos equivocados, innecesarios, porque no nos tratan a todos con la misma vara de la igualdad, sino con la vara de los que están en el poder político del privilegio. Ahora Leonel quiere volver a ser candidato presidencial del PLD, precisamente sin decirnos a todos que es un líder honesto, que es un líder que quiere combatir la corrupción pública y privada, que nos va a dar explicaciones de esa fábrica de multimillonarios que ha creado y que ahora los rodean y que los auspician como para que busque la candidatura presidencial. Y el pueblo le pregunta, de acuerdo a nuestras consideraciones y nuestras afirmaciones también, que si él no va a rendir cuenta de cómo desde la pobreza, desde la clase media, cuando llegó el 16 de agosto del 96, que llegó pobre al poder político, ¿cómo puede justificar sus millones y esa fundación multimillonaria que la hizo desde su función pública, siendo presidente de esos 12 años de desgobierno PLDista? Es que él cree que no será posible rendir cuenta tarde o temprano. Señor presidente, conviértase en el más grande de todos los dominicanos. Comience a dar pasos concretos de sancionar esa corrupción pública y privada que tanto daño le hace a la familia dominicana y que no es posible mantenerla. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que la familia dominicana quiere cambios en la política económica criminal y también en que se pueda sancionar a los que han robado durante 18 años, robando y saqueando el patrimonio de todo, el dinero de nuestros impuestos, y no pasa nada. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, porque queremos tener esperanza. Y como siempre, queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías, muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que se cansa de esa locomotora de corrupción sin sanción del PLDismo gobernante. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.